Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes en esta reunión. Bien, el día de hoy, día 17 de mayo, el grupo 4 de la Universidad César Vallejo del curso de Family Children and Teenagers Law les presenta su investigación sobre el Code for Children and Adolescents. Bien, los integrantes de esta exposición son Dionisio Palazzo Cielo Stephanie, mi persona La Rosa Cabrera Leonardo Josué, Ramos Riveros Metabel Liliana, López Costilla Peter Francosué y Toribio Fernández Camila Ariana. Bien, vamos a darles una breve introducción al tema, ¿no? Para empezar, mencionarles que lo que busca el derecho en sí es, en este caso, en el ámbito de la familia, es proteger los derechos justamente de los niños y los adolescentes, lo cual es una responsabilidad legal y también un imperativo moral y social. Bien, la niñez no solamente es una etapa crítica del desarrollo humano, sino es una parte constructiva dentro de la sociedad para mantener un entorno justo, inclusivo y solidario. Mencionar para primer punto la Convención sobre los Derechos de los Niños en el 1989, la cual marca un hito internacional y obviamente nacional, justamente, porque la aprobación del Convenio sobre los Derechos del Niño marcó un antes y un después en la historia del Perú. Esta convención reconoció por primera vez a los niños como sujetos de derecho, dotados tanto de dignidad, autonomía y capacidad de poder participar dentro de una sociedad. A raíz de este compromiso es que se promulga el Código de los Niños y Adolescentes en el año 2000, el cual busca mediante la ley 26377 reconocer, ¿no?, los estándares internacionales y adoptar al contexto nacional estableciendo principios como lo es el interés superior del niño, su participación en decisiones que le afectan y la corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad. No obstante, tenemos una buena regulación, sin embargo existen muchas brechas dentro de la ley, ¿no? Y bueno, es también indispensable mencionar que miles de niños y adolescentes en el país continúan expuestos a lo que es la violencia física, psicológica, sexual, entre otras, ¿no? Justamente en el entorno de su comunidad. Bueno, asimismo mencionamos que frente a este panorama, el presente estudio tiene como objetivo general analizar de qué manera el Código de los Niños y Adolescentes contribuye a prevenir y atender las distintas formas de violencia que afectan a la infancia y adolescencia en el Perú. Por otro lado, tenemos tres objetivos específicos para esta investigación. Primero, describir las principales situaciones de vulneración de derechos que enfrentan los niños y adolescentes. Segundo, buscamos evaluar los mecanismos de protecciones existentes, sus fortalezas y las limitaciones. Y por último, proponer alternativas normativas e institucionales para poder fortalecer la protección a los menores. Bien, todo esto lo hacemos con la finalidad de no solamente analizar la parte legal, sino también generar conciencia justamente hacia ustedes y fomentar el compromiso de todos los actores involucrados. Bien, le doy pase a mi siguiente compañera. Continuando con la exposición, voy a mencionar acerca de la evolución normativa del Código de Niños y Adolescentes. Si bien es cierto que la protección de los niños y adolescentes en el Perú ha tenido una transformación histórica, en el siglo XIX se surgieron las primeras normas de protección que regulaban, pero no regulaba, no garantizaba sus derechos. Y durante el siglo XX se sentaron bases internacionales, pero sin embargo Perú mantenía su antiguo código de menores de 1962, que trataba a los niños como objetos de protección y los separaba de sus familias y los y los internaba en instituciones, especialmente si eran pobres o vulnerables. Pero con la Convención de los Derechos del Niño fue proclamado por la ONU que esto va a obligar de que Perú replantee su legislación y así para que pudiera reconocer por primera vez a los niños como sujetos de derecho. Siguiente, por favor. Vamos a ver de manera detallada acerca de la línea del tiempo. En este caso vamos a tener al año 1800, que es la protección especial a niños.
En este año, por primera vez, se va a reconocer que los niños necesitan más cuidados, o sea, diferente hacia los adultos. Y en el año 1841 tenemos la protección a niños en su lugar de trabajo. Es decir, que las leyes empezaron a limitar el trabajo infantil, poniendo horarios, edades y condiciones. En el 1924 tenemos la Declaración de Ginebra. Este es el primer acuerdo internacional que dice que los niños tienen derechos básicos como comida, salud y protección. En 1959 tenemos la Declaración de los Derechos del Niño, que ha sido proclamado por la ONU, que va a establecer que todos los niños tienen derechos sin importar su raza o país. Y en el 1979 tenemos el Año Internacional del Niño, que va a ser creado con el fin de promover la conciencia sobre, es decir, concientizar sobre sus necesidades, por ejemplo, como campañas contra la salud, ¿no? O contra las enfermedades, perdón. En 1989 tenemos Convención sobre los Derechos del Niño, que es el tratado más importante que va a obligar a los países de proteger la educación, salud, familia y hasta su opinión en decisiones. Y en 1989 tenemos Convención de los Derechos del Niño y en 1990 Perú va a adoptar esta convención, es decir, que va a firmar el acuerdo y cambia sus leyes para poder proteger a los niños. Y en 2000 tenemos la reforma del código en el Perú, que va a actualizar las leyes en este caso, y en 2011, que es la más actualidad, es un proyecto de ley que va a proteger, en este caso, fomentando sobre el bullying, en este caso, el acoso, ¿no? Contra la lucha contra el bullying. Sí, le paso a mi siguiente compañero. Muy bien, y continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de los factores estructurales que aumentan la vulnerabilidad de niños y niñas. Como se puede apreciar, ¿no? Conocemos el término vulnerabilidad, forma parte más que nada en el área de salud pública, y esto se comprende como el grado de propensión en la que un individuo puede contraer una enfermedad. Estas particularidades individuales se asemejan más en los ámbitos de lo físico, lo psicológico y social, de manera que hay grupos patrocinables o poblacionales que son más susceptibles que otros, ya sea por su edad, género, genética y condiciones socioeconómicas por las que son más susceptibles, o dependiendo de su origen básico. La identificación de las personas y grupos vulnerables mejora y aumenta la eficacia de las acciones y prevención secundaria, de manera que ocurre una intervención en las que son más exactos y requieren de menos tiempo, según nos dice Kenai Anderson en el año 2016. En este sentido, los menores de edad reúnen cierto grupo de condiciones en las que son más susceptibles de padecer esas diversas enfermedades, por las que son más pasibles en diferentes actos lícitos. ¿Bien? Ahora, citando a Echevarría y Echevarría en el año 2021, sostienen que existe una modalidad de violencia que no diferencia los diversos factores sociodemográficos, culturales, estratos sociales, económicos, etc. Es decir, una violencia sexual. Esta circunstancia generalmente se presenta cuando una persona mayor de edad, el niño, se encarga de llevar a cabo ciertas connotaciones sexuales. Estas acciones están orientadas a que un niño siempre estará en una situación de desventaja, en un desnivel. En esta dinámica son numerosos los victimarios que abusan del poder y de la confianza que los jóvenes le pueden otorgar anteriormente. Ahora paso adelante con mi siguiente compañero. Bien, continuando con la exposición, ahora mencionaremos el rol que cumple tanto la familia, la comunidad y el Estado, justamente a la protección de los niños y adolescentes. Primero mencionemos que la familia es sin duda el núcleo esencial para la protección infantil, ya que es el primer entorno que el niño justamente es el que va a optar, ¿no? El Código del Niño y Adolescente establece que todo menor tiene derecho a crecer y desarrollarse en el seno de su familia. No solo proporciona un sustento material, sino también afectivo, connotación emocional y la educación de los valores. La familia cumple funciones de tutela y representación legal cuando uno de sus miembros, por vínculo consanguíneo o por vía legal, una persona adoptada, asume la responsabilidad directa sobre este, ¿no?
Bien, lamentablemente hay casos en que pues la familia no se convierte en un espacio seguro, ¿no? Cuando esto sucede es que el Estado debe intervenir justamente para garantizar que el niño siempre esté priorizado, ¿no? Y mantener alternativas que mantengan los lazos familiares y evitar la institucionalidad. Bien, lamentablemente, perdón, posteriormente, la comunidad es el entorno en el cual el niño se va a desarrollar, va a poder tener un rol vital dentro de la formación social de este. Es el entorno en donde aprende tanto a convivir, a interactuar y a desarrollarse como persona. Dentro de este entorno comunitario, tiene especial relevancia la DEMUNA, es decir, las Defensorías Municipales de Niños y Adolescentes. Estas entidades pueden ser tanto públicas como privadas. Estas están encargadas de vigilar, defender y promover el cumplimiento de los derechos de niños y adolescentes. Bien, cuando se detecta una amenaza o una vulneración de los derechos, es aquí donde el rol importante de las demunas está facultado para poder intervenir, brindando orientación y derivando los casos a autoridades competentes. Bien, por consiguiente tenemos al Estado, ¿no? Que el Estado en este caso tiene la responsabilidad constitucional y legal de garantizar la protección integral de todos los menores. Esto implica no solamente reaccionar ante los casos de violencia, sino también prevenirlos, evitar que sucedan mediante políticas establecidas justamente dentro de este código. Bien, lo que evitamos justamente es la violencia familiar, el trabajo infantil, la deserción escolar y la falta de acceso a la salud mental. Por último, es importante mencionar que el Estado debe garantizar los recursos económicos adecuados, es decir, suficientes, y asegurar servicios especializados como las unidades de protección y los centros de atención residenciales. Bien, y justamente lo pueden hacer a través de campañas de sensibilización sobre los derechos justamente de los niños y de los adolescentes. Le doy pase a mi siguiente compañero. Ya. La- Mecanismos. Ya. Mecanismos internacionales de protección al niño. Los mecanismos internacionales de defensa de niños y adolescentes son normas, instituciones y procedimientos establecidos para proteger y promover los derechos de la infancia y adolescencia a nivel global. A continuación voy a presentar los siguientes mecanismos. Pues tenemos a la Convención sobre los Derechos del Niño, ONU, adoptada en 1989. Este reconoce los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales para todos los menores de 18 años. También tenemos el protocolo facultativo de la CDN. Tiene 3 protocolos: participación de niños en conflictos armados, venta de niños, prostitución infantil y pornografía infantil, procedimiento de comunicaciones que permite a niños presentar denuncias ante el comité. También tenemos al UNICEF, que es Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Es un organismo de la ONU que promueve políticas y acciones para garantizar los derechos de la infancia. Como también promueve ayuda técnica y humanitaria a gobiernos, especialmente en zonas de conflicto y pobreza extrema. También tenemos a la Corte Penal Internacional, que puede juzgar crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, incluidos aquellos que afectan a niños, reclutamiento forzado, violencia sexual y etc. También tenemos al Relator Especial de la ONU sobre la venta y explotación sexual de niños. Esta es una figura independiente que monitorea, informa y asesora sobre cuestiones específicas de explotación infantil. También tenemos a las organizaciones no gubernamentales internacionales, como Save the Children, World Vision, Human Rights Watch, entre otras. Trabajan activamente en defensa de la niñez. Pueden denunciar casos ante organismos internacionales y promover reformas legales. Bien, eso es todo. Me pasa a mi compañera. Les voy a explicar las propuestas para el
fortalecimiento del sistema de los derechos de niños y adolescentes, ¿no? Como primero, una de las primeras acciones necesarias es consolidar un sistema nacional de protección integral que articule los esfuerzos de los distintos sectores del Estado como salud, educación, justicia, desarrollo e inclusión social. El segundo es prioritario, ¿no? Fortalecer las capacidades humanas e institucionales de los servicios que trabajan en la primera línea de protección, ya que carecen de personal necesario y herramientas adecuadas para atender a niños en situaciones de riesgo o abandono. Por ello es fundamental implementar programas de formaciones continuas en derechos humanos, atención psicosocial, intercultural, abordaje de la violencia infantil. El siguiente PPT, por favor. Otro elemento esencial es garantizar la participación activa de los propios niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones que los afecten. Finalmente, todo este esfuerzo debe estar respaldado por un compromiso presuntamente firme. La intervención pública orientada a la infancia y adolescencia debe incrementarse de manera sostenida y garantizar recursos para prevención, atención especializada y asimismo es indispensable desarrollar sistemas de información integrados y confiables. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bien, estimado público. Una vez dando ya la información de lo que es el tema, bueno, pasamos justamente al apartado de preguntas del público. Si alguno de ustedes tiene alguna duda o alguna incertidumbre o quiere aportar algo más a nuestro trabajo, le agradeceríamos que pues alcen la mano y poco a poco vamos absolviendo sus dudas. Bien, Gabriela, adelante por favor. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, he escuchado atentamente su parte de su exposición, bastante interesante, bastante organizada, la verdad. Pero tengo más que todo una pregunta, es una opinión que me gustaría que ustedes me den respecto a la nueva ley que ha salido, que vincula más a todos los adolescentes, la nueva ley penal. ¿Ustedes qué opinión darían respecto a esto a base de su exposición que han dado el día de hoy, no? ¿Me podrías repetir por favor la pregunta? ¿No se llegó a escuchar? Sí, sino que no te logré escuchar. Respecto a la nueva ley penal que ha salido, referente a los menores, ¿Cómo disculpan? Perdón. Referente a los menores de edad que tienen una nueva ley. Está promulgada el 10 de mayo de 2020. Compañera, por favor, tu audio podrías apagar para que pueda concluir con la pregunta. Prosigue, Gabriel. Okay. Más que todo su opinión, ¿no? Referente a esta nueva ley que ha salido, que ya se promulgó hace poco, si mal no me equivoco, referente a los adolescentes y, bueno, sus acciones punibles que hoy en día existen, ¿no? Que se ha vuelto un poco más rigurosa hoy en día. ¿Qué opinión darían ustedes en base a su exposición del día de hoy? Bien, refieres a lo que es básicamente la edad para poder ser sometido, ¿no? ante un juzgado por un delito, ¿cierto? Que ahora se involucra a los adolescentes, si no me equivoco, de 18 a menos, incluso los 16, 14 años, creo. Sí, exacto. Bien, yo creo que la ley justamente en este apartado está siendo rigurosa, ¿no? Y bueno, sabemos que hoy en día la sociedad ha tomado un carácter muy, podríamos decirlo, negativo, ¿no? Y creo que esta medida de poder optar por tomar ya lo que es ya una pena, ¿no?
que el menor en este caso entre a una prisión, yo creo que es adecuada, ¿no? Porque aparte de que esta medida no solamente lo vemos en nuestro territorio, sino lo vemos en otros países. Creo que hemos optado, ¿no?, por regular o tomar una idea ya establecida en otros estados y poder implementarla dentro de nuestra constitución, justamente, ¿no? Y creo que es adecuada porque hoy en día vemos que, pues, justamente la edad no influye tanto en cómo hagas tus actos. Sabemos que a partir de los, como mencionas tú, 14, 16, 17, 18 años, ya la persona tiene conciencia y tiene capacidades, ¿no? Y uso de razón para poder justamente cometer. Y lo que busca justamente el derecho es evitar que estas situaciones sucedan. Y si en caso se dean, pues sancionarlas, ¿no? Justamente con la pena de la libertad. Listo, bueno, eso es todo mediante mi persona. Gracias por su presentación. Está chévere. Okay. ¿Alguna otra pregunta del público en general? Bueno, en todo caso, vamos a concluir ya con nuestra presentación, mencionando una conclusión general de nuestro tema, que, bueno, básicamente la protección de los derechos de los niños y adolescentes no solamente depende de un solo actor, es una tarea compartida entre la familia, la comunidad y Estado. Esto exige coordinación, compromiso y acción constante. Solo así podremos hacer que el Código de los Niños y Adolescentes sea una herramienta viva que trascienda del papel y se traduzca en una realidad concreta de dignidad, seguridad y bienestar para todos los niños y adolescentes del Perú. Eso fue todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención.